Viajar es una decisión de vida. No importan las distancias, no importa el dinero ni el tiempo que se tenga para hacerlo. Hay quien viaja toda su vida y muchos otros que nunca se mueven de donde se sienten seguros. El conocimiento puede llegar de las dos formas, sin embargo, yo he encontrado en el viaje una herramienta de introspección, un mapa que me ubica en otros contextos, un reflejo distinto en cada latitud, una enseñanza a cada paso y una identidad más sólida. En esta ocasión, viajaremos a China, una de las naciones más grandes del mundo, no solo por su extensión territorial o por la cantidad de chinos que habitan el planeta, sino por la inigualable cultura e historia que esta tierra aporta a la memoria humana. Salí de México el 6 de enero del 2009 a las 7 de la mañana para llegar el 7 de enero al aeropuerto de Tokio, alrededor de las 5 de la tarde. Nao ya estaba esperándome en la terminal y nos fuimos directo a su casa, donde preparó una rica cena japonesa. ¿Qué es tonactío? Vamos a comer chirashi sushi, arroz. Con vinagre y arroz Pescado. hervido, pescado. Al día siguiente, salía el vuelo hacia la antigua ciudad de Pekín, mejor conocida como Beijing, que significa capital del norte. Ahí conocí a Meika, una de las amigas chinas de Nao, que nos mostró la Universidad de Beijing. Probé una brocheta de manzana y patinamos en el lago de la universidad, que en ese momento se encontraba congelado. ¡Sí! Cerca de donde nos hospedábamos está la estación oeste de Beijing, en funcionamiento desde los años 50 y con conexiones a casi todas las grandes ciudades del norte de China. Incluso tiene destinos internacionales hacia Mongolia y Corea del Norte, entre otros. Todos los días iniciábamos los recorridos de la ciudad desde ahí, ya que a unos pasos se ubica la estación del metro Beijing Railway Station, que es parte de la línea 2 del subterráneo y tiene la particularidad de formar un círculo entre todas sus estaciones, rodeando la ciudad y teniendo conexión a casi todas las demás líneas. Su costo era de 2 yuanes, que eran alrededor de 4 pesos, y se podía transbordar en cualquier estación sin costo extra. Arapan, un japonés que se convirtió en chino por sus 10 años de residir en ese país, nos llevó a un restaurante con comida de alguna de las regiones de China. Cada platillo es exageradamente grande, y yo veía cómo nos traían comida. La justificación de Arapan era que en esa región, al dejar parte de la comida sin consumir, pensaban que el comensal había quedado satisfecho. En caso contrario, el restaurante le había fallado a un cliente. Cerca de ahí,
En uno de los 3 lagos imperiales congelados, los chinos patinaban, caminaban y se deslizaban con carritos fabricados con llantas y estructuras de bicicletas. Hay gimnasios al aire libre, donde lo más popular es jugar póker y practicar el tenis de mesa o ping pong. Beijing está edificado sobre un enorme valle. En el centro de la ciudad se encuentra un conjunto de 800 edificios y 9.000 habitaciones llamada la Ciudad Prohibida. Entre el progreso chino y su contaminación, esta construcción de madera solo parece contemplar los años. Desde el Mirador Imperial, que fue construido con todo y cerro, se puede mirar no solo la Ciudad Prohibida, sino toda la extensión de la capital china. Esta que viene allá es la plaza de Tiananmen. Es la plaza más grande del mundo. Y hace un frío feo. La Ciudad Prohibida, localizada en el centro exacto de la antigua Pekín, fue el palacio imperial durante las dinastías Ming y Qing, así como sede del gobierno chino hasta 1911. Su nombre original, Ciudad Púrpura Prohibida, procede de su paralelismo con la constelación luminosa púrpura, en la que la estrella polar, al igual que el emperador en la Tierra, se encuentra en el centro. Su construcción se debe al traslado de la capitalidad de Nanjing a Pekín, que decidió el emperador Zhongle cuando obtuvo el trono imperial en 1404. No existía residencia fija para el emperador, cada uno de ellos elegía su lugar de residencia en el palacio que les gustara. Su nombre, Xi Jincheng, se compone de 3 partículas independientes. Xi, en castellano púrpura, hace referencia a la estrella polar, antes mencionada. Jin, en castellano prohibido, significa que nadie podía entrar ni salir del palacio sin consentimiento directo del emperador. Cheng define lo que es, pues se traduce al castellano como ciudad amurallada. Hace mucho frío aquí. Y corre el aire muy fuerte, Frío. Frío. Actualmente se le conoce como el Museo Palacio, y es la mayor colección de estructuras de madera antiguas que se conservan en el mundo. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año de 1987. El Palacio Imperial está situado al norte de la plaza de Tiananmen. Uno de los obsequios de China hacia México, que era inevitable visitar, se volvió popular por su gracia, la sensación de amabilidad que provoca y la ternura que despierta. Dentro del zoológico de Beijing habita el panda. Con su pereza, sus movimientos lentos y su gran apetito por el bambú, parece que para ellos el día está compuesto por ese sentimiento matutino que muchos de nosotros conocemos como otros 10 minutos más. Duermen y comen y vuelven a dormir. Es fácil quedar hipnotizado por su belleza. Este es el zoológico de los pandas y los otros animales.
Ahí están los hipopótamos. Y la fuentecita. Y hay tiempo para congelar, ¿no? De lo que queda del agua, se congela en el árbol. Como la ven, así estamos de frío. ¿Podré pararme? Un hombre lanza un ave y enseguida una semilla que es atrapada en el aire. El pajarito regresa al brazo de su dueño para repetir la destreza. Esta es una actividad que realizaban algunas personas sobre la calle en la entrada de uno de los estadios olímpicos. Es el acuario más grande de Asia. Así leía Nao la referencia en su libro de viaje. El acuario bajaba 3 pisos y al final del recorrido, un túnel de agua hacía del ambiente serenidad y calma. Casi me sentía como Panda. En un viaje de poco más de 40 minutos en autobús, hacia el norte de las afueras de Beijing, contemplaba enormes edificios en donde vive la fuerza laboral de aquella ciudad, que prácticamente era como observar los multifamiliares de Tlatelolco a lo largo de kilómetros y kilómetros hasta llegar a una de las 7 maravillas de las culturas antiguas. Una edificación que dicen puede observarse incluso desde el espacio. Sin contar sus ramificaciones y construcciones secundarias, cubrió 6.400 kilómetros desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque al día de hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio tiene de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En su apogeo, la muralla fue custodiada por más de 1 millón de guerreros. La muralla fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Gran parte de la Gran Muralla China tiene la fama de ser el mayor cementerio del mundo. Aproximadamente 10 millones de trabajadores murieron durante su construcción. No se les enterró en el muro en sí, sino en sus inmediaciones. La sección que visitamos es conocida como Badaling o Paso Huyong, Paso del Norte. Es la más famosa y por ende la más visitada. Adjunto al boleto de entrada venía un seguro de vida, ya que las vertiginosas subidas y bajadas que comprenden esta sección, aunadas al viento y el frío intenso, pueden ocasionar accidentes. Cuidado. Después de la muralla, venimos a dar con una bicicleta en la estación de Dan y Dan. Algo así. Ajá. Y este señor nos cobraba 100 yuanes por una hora de paseo. Pero aprendimos que hay que decir la mitad siempre. Por lo menos. Por lo menos. Y terminó negociando con 50 yuanes una hora por el mismo paseo. Muy bien.
Beijing. Esta es la campana más grande de Beijing y la más antigua, la más pesada también. Está enorme. Dice que se escucha a 10 kilómetros de distancia alrededor de este campanario. Y ahora estamos entre las calles de Beijing, pero en la que Cotón. Y ahí hay una tienda y está bien bonito porque los árboles están iluminados. Al lado, más adelante, hay un lago, el lago que vimos anteriormente con Harapan, el amigo de Nao. Pushon, Sheshe son las palabras que más hemos utilizado en este viaje. Pushon es no necesito. Y normalmente se lo decimos a todas las personas que nos tratan de vender algo. Y Sheshe significa gracias. Cuando terminamos de comer o cuando tomamos té. Y este es el lago Imperial, uno de los 3 lagos construidos por el Imperio Chino al lado de la ciudad prohibida, y ahora está congelado. Tiangtang es el templo del cielo. Tiene un atractivo muy personal, algo que me atrajo desde que lo vi en alguna fotografía. En este templo se rezaba por una buena cosecha en época de primavera, para después dar paso a la gratitud por las cosechas obtenidas en agosto. Está ubicado al sur de Beijing, en medio de un gran parque donde se realizan cantos, bailes y diferentes disciplinas chinas.
Las casas de té son centros para socializar, lugares en donde además de beber una variedad amplia de tés, existen espectáculos que se realizan en pequeños escenarios, que pueden ser desde teatro guiñol, música regional, hasta bailes con un poco de magia. En la parte sur del eje que atraviesa la ciudad de Beijing, existe una calle muy larga, una calle que tiene un antiguo tranvía que la recorre, una hermosa iluminación y muchas fachadas de negocios y casas que anteriormente eran barrios pobres de Beijing. Arapa nos platicaba que antes del comienzo de las Olimpiadas y con el afán de comunicar al mundo la modernidad de la actual China, se construyó esta calle que no tendría razón de ser si no hubiera turistas que se subieran al tranvía. Y no solo es una calle para turistas la que crea la falsa idea, sino grandes edificios, rascacielos que dan la fachada de modernidad, de progreso, de prosperidad. Son edificios huecos en donde no se realiza ninguna actividad, no son centros de negocios, no es vivienda, son edificios sin vida. La comida en China tiene una historia tan grande como la cantidad de sabores que encontramos, puestos en la calle con venta de fideos, brochetas de camarón, gusanos, calamares, alacranes, escorpiones, bichos, estrellas de mar y muchos otros alimentos exóticos. En los restaurantes encontramos arroz frito, arroz al vapor, con verduras, cerdo agridulce, pato laqueado y un montón de platillos imposibles de enumerar. Al noroeste de la ciudad está el templo y monasterio del budismo tibetano, llamado Yonghe. Es uno de los templos más importantes de esta orden. Los devotos a esta religión compran inciensos para utilizarlos mientras rezan. Hay 5 salones con budas en su interior.
El ambiente que se crea está lleno de fe y devoción. Contagia una energía muy fuerte en el pensamiento. Este fue el último lugar que conocimos en Beijing. De regreso a Japón, el último día, visitamos Roppongi Hills, un lugar con un mirador donde se aprecia una vista de 360 grados de la ciudad de Tokio, una de las ciudades más modernas del mundo, con mucho movimiento, llena de vida y belleza. La Torre de Tokio es la construcción de metal más grande del planeta. Mide 332.6 metros y supera la altura de la Torre Eiffel por 8.6 metros. Funciona como antena de transmisiones y su color blanco y rojo está en función a las regulaciones aéreas. Fue un viaje un poco mudo, pues al no hablar chino ni japonés, muchas ideas y sentimientos no se pueden expresar sin ese apoyo lingüístico. Opté por contemplar, sentir, comparar y finalmente aceptar la idea que me ubicaba como alguien extraño en otro espacio sumamente distinto al mío. Yo llegué a Asia pensando que nadie me iba a entender, pero el día 18 de enero salí de Tokio rumbo a México con la idea de que yo no entendía. Porque no es fácil comprender un entorno distinto. Normalmente, uno quiere que el contexto se ajuste a las necesidades propias, y aunque todos tenemos el mismo valor humano, el pronombre nosotros tiene más valor que el yo.